Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Una vez más, bienvenidos a este su programa, una palabra viva y eficaz desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. Les saludamos en el amor del Señor y es mi oración en este momento que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, como lo dice el Señor en su palabra, allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a estar entonces meditando en esta noche una vez más en la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 6. Espero que todos podamos, las personas que nos acompañen, que podamos todos meditar en esa palabra. Si tienes una Biblia en tu mano, yo te invito a que tomes tu Biblia, a que la abras en el capítulo 6 de primera de Timoteo, y vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Vamos a estar discerniendo la palabra del Señor. ¿Por qué necesitamos nosotros meditar en la palabra? Porque es la palabra de Dios la que nos guía a toda la verdad. Recuerda que el Señor Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, en el momento en que Él está orando por sus discípulos poco antes de ser entregado, Él le decía al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De esa manera, entonces nosotros nos santificamos, de esa manera nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios, nuestro Elohim, la voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Por lo tanto, mi amado hermano, entonces vamos a entrar en este tiempo de meditación en el capítulo 6 de primera de Timoteo, versículo 3. Ayer hablábamos acerca de nuestra relación con nuestro empleador. Hoy vamos a hablar vamos a ir meditando en el versículo 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la verdad, dice aquí, conforme a la piedad, perdón, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mira lo que viene diciendo Pablo. Pablo está hablando con Timoteo. Recuerda que Pablo le está dando a Timoteo instrucciones, le está dando Torá a Timoteo, le está enseñando. Pablo sabe que Timoteo es una persona que ha sido criado en las escrituras, que tiene conocimiento de la palabra del Señor, y por lo tanto Pablo le está dando instrucciones acerca de la palabra de Dios, nuestro Elohim. Recuerda que cuando Pablo está escribiéndole esta carta a Timoteo, el Nuevo Testamento o Brit Hadashah no existía, no había sido incluido en el
texto bíblico porque no existía. Hasta ahora se estaban escribiendo las cartas y ellos no pretendían, en ningún momento pretendieron que sus cartas fueran incluidas en el texto bíblico. El Señor en su gracia, en su misericordia, permitió que estas cartas quedaran incluidas y que nosotros podamos tener conocimiento de la verdad. Es una bendición para nosotros, pero recuerda, la iglesia primitiva, la iglesia leía las cartas y esas cartas eran una bendición porque les ayudaba a ellos a entender el Tanaj, a entender la Torá, a entender la escritura que estaba escrita desde Génesis o Bereshit hasta el libro de Malaquías. Ahora Pablo dice, mire, si alguno enseña otra cosa, aquí está diciendo, si alguno enseña otra cosa, ¿qué otra cosa? Si alguno enseña otro tipo de doctrina que no esté conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yeshua Mashiach, dice que es conforme a la piedad, está envanecido. Quiere decir con esto que nosotros, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, lavados con la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario y nacidos de nuevo, ahora nosotros no podemos enseñar absolutamente nada que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es toda la Torá, todo el Tanaj, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien la inspiró a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros como creyentes no podemos enseñar otra cosa. Y Pablo dice, si alguno enseña otra cosa, yo no sé qué te están enseñando, qué es lo que te enseñan en tu congregación, si es que te estás congregando en algún lado, qué es lo que tú tienes, qué conocimiento tienes tú de la palabra de Dios, si tú eres una persona nacida de nuevo, que eres una persona que meditas en la palabra de Dios de día y de noche, que la escudriñas, que la vives y que la predicas. Yo no lo sé, pero es una obligación de nosotros, amado hermano, amada hermana, es una obligación de nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, de escudriñar la palabra, de alimentarnos de la palabra, de vivir la palabra, de predicar la palabra. No podemos predicar algo que nosotros no conocemos. No podemos predicar algo que nosotros no sabemos. Por lo tanto, nosotros nos debemos nutrir de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en el momento en que tú vayas a tu congregación y allí el pastor o el predicador de turno que esté predicando el mensaje, tú puedas saber si el mensaje es realmente conforme a la palabra o si está enseñando una doctrina totalmente diferente a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que está envanecido. Personas vanas, yo no sé si tú lo has visto. Hay personas que tienen tanto dialecto, o sea, son tan fáciles para hablar, tienen un carisma, te hablan de cosas increíbles. Hay gente que dice, mire, el Señor se me apareció a mí, me llevó al cielo, me llevó al infierno, me mostró, me hizo, me tornó, y nosotros somos tan infantiles y tan ignorantes de la palabra de Dios que lo creemos. Personas que enseñan un evangelio totalmente diferente a la palabra de Dios y los ponen como principios en la iglesia.
Y muchos de nosotros lo recibimos, lo creemos, lo aceptamos porque lo está predicando la persona desde el púlpito, el predicador, el pastor, el pseudoapóstol, el pseudoprofeta, el querubino, como se llame. Entonces nosotros lo recibimos y lo aceptamos sin haber discernido el mensaje de la palabra de Dios. No lo podemos discernir. ¿Por qué razón? Porque no la conocemos. Porque no conocemos el mensaje de la palabra de Dios. Porque hoy por hoy la gran mayoría de los creyentes son personas ignorantes, analfabetas bíblicos, que no conocen el contenido de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, mire, si alguno está enseñándoles a ustedes una doctrina diferente a la que está aquí en este libro llamado la Biblia, el tal, dice que el tal está envanecido y nada sabe. Puede tener mucho léxico, mucha palabra, hablar muy bien, hablar muy bonito, decirte a ti cosas que a ti te agradan, pero mientras que esa persona no te esté enseñando el mensaje de la palabra, es una persona vana que no sabe nada. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a estar muy despiertos y velar y orar para que no caigamos en esa tentación. Luego dice, nada sabe y delira. Es como aquella persona que tiene fiebre. Empiezan a hablar cosas que se creen, que piensan y dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios se me apareció. Y el Señor dice en su palabra, mentiras. Yo no les he hablado. A esos soñadores yo no les he hablado ni los he enviado, porque si yo los hubiera enviado, si yo les hubiera hablado, ellos hubieran estado en mi secreto y les darían a conocer mi palabra, dice el Señor. La palabra de Dios, esta es la palabra profética, la cual brilla como antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, estas personas deliran, están por allá, tienen fiebre, están envanecidos, no saben nada, y todos los que les siguen están en la misma vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque desconocen el poder de Dios. Por eso el Señor le dice, vosotros erráis porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios. Por lo tanto, amado hermano, ojo, mucho cuidado con lo que estamos recibiendo en nuestras congregaciones o lo que estamos viendo a través del internet o lo que estamos viendo en la televisión, en los pseudocanales cristianos. Ojo, mi amado hermano, tenga cuidado. Aún si yo te enseño a ti un evangelio diferente al cual está aquí predicado, dice la palabra de Dios, que sea maldito. Porque nosotros no podemos enseñar una palabra que no esté conforme a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Ojo, mi amado hermano, pendiente, escudriñando la palabra, meditando la palabra, escudriñándolo todo, reteniendo lo bueno, examinémoslo todo y retengamos lo bueno, lo que viene de la palabra de Dios. Dice, mira lo que sigue diciendo aquí. Delira acerca de cuestiones y contienda de las palabras de palabras de las cuales nacen envidias. Amén. Y luego dice pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esto es lo que sucede normalmente en lugares donde la palabra de Dios no es predicada. Nacen envidias porque nadie me cree, porque no saben que Dios me ha llamado a mí para ser su apóstol. Y muchos dicen es que Dios habló
y se ponen la palabra de Dios, se la ponen en las espaldas, porque para ellos Dios ya no habla con su palabra, sino que habla a través de ellos. Y entonces vienen las envidias, vienen las malas sospechas, vienen las contiendas entre ellos mismos. Pero si nosotros estamos parados en la roca de la salvación, el cual es Jesucristo de Nazaret, Adonai Yahshua Hamashiach, entonces nadie nos moverá de nuestra fe. Aquí está diciendo, mira lo que está diciendo: blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. No tienen entendimiento, no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y luego mira lo que está diciendo: y privados de la verdad. Están privados de esta palabra porque no la entienden, porque no la leen y porque no la viven y no la predican. Aquí está diciendo, mira, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Cuál es la piedad? La piedad es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y hay muchos que toman la palabra de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la piedad, lo que Dios nos ha dado por gracia, como un regalo, ellos lo toman como un negocio. Muchos hoy por hoy, en vez de predicar la palabra del Señor tal como ha sido dada, entonces ahora negocian con la palabra, se enriquecen de la palabra, están viviendo de la palabra. Entonces están haciendo de la palabra un negocio, hacen un negocio. Mira lo que dice: como la toman como fuente de ganancias. Dice la palabra del Señor: apártate de tales, apártate de los tales. Cuando tú veas que en una iglesia se está predicando un mensaje de prosperidad económica, con un contexto de siembra, con un contexto de promesa, con un contexto de todo esto, siembra y promete y haz pacto, ten cuidado, apártate de los tales, porque ellos son personas que han tomado la palabra de Dios como ganancia, como una fuente de negocio, de ganancias deshonestas. Ahora sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, dice: pero gran ganancia, ¿qué es ganancia? ¿Quieres recibir ganancia? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La gran ganancia es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, acompañada con contentamiento. Estando contento con lo que Dios me da, con la bendición que Dios me da, porque la palabra del Señor es clara cuando me dice que la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces es una gran ganancia. Es gran ganancia cuando yo me gozo en la palabra de Dios, me gozo en el amor de Dios, me gozo en la misericordia de Dios, me gozo en la salvación que Dios me dio. Entonces tengo una gran ganancia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es claro cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando tú pones el reino de Dios, cuando pones tu mirada en las cosas de arriba, en el reino de Dios, donde cuando pones tu corazón allí, entonces el Señor conoce tu corazón y el Señor te bendice conforme a sus riquezas en gloria. De tal manera que Él, que da pan al que come y semilla al que siembra,
aumentará tu sementera. Él hará que tú seas prosperado en todo. Mira lo que está diciendo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pablo estaba consciente que cuando nosotros como seres humanos llegamos a este mundo, llegamos sin nada. Cuando tú naciste, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando tú naciste, cuando yo nací, yo llegué a este lugar con las manos vacías. No traía nada en las manos. Tú no naciste con riquezas económicas. Tú no naciste del vientre de tu madre trayendo un lingote de oro. Nada trajimos. Nuestras manos venían vacías. Nuestro cuerpo venía desnudo. No teníamos con qué vestirnos. No teníamos con qué comer. Vinimos sin nada, esperando que recibir un sustento y un abrigo en este lugar. Lo recibimos de aquí, no lo trajimos. Y cuando nos vayamos, mi amado hermano, cuando tú te vayas, cuando yo me vaya de este lugar a la presencia del Señor, sin duda no me llevaré nada. No importa si me ponen el mejor traje, el traje más costoso, no importa si me llenan de oro, de plata, de piedras preciosas, no importa, nada me llevaré, porque todo lo que pongan allí en mi sepulcro, allí se quedará. Y yo miré con las manos vacías, simplemente como vine, así miré a presentarme delante de la presencia del Señor. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Estemos contentos con eso. Estemos contentos con que tengamos sustento y abrigo. ¿Trajiste algo? Nada trajiste. No trajiste comida, pero te dieron comida. Te alimentaron cuando naciste. No, Dios nos ha alimentado cuando nacimos. Veníamos desnudos y Dios permitió en su misericordia que nos dieran un abrigo. Y si Dios nos da sustento y abrigo, porque como dice el Señor, mirad las aves del cielo que no siembran ni guardan en graneros y vuestro Padre las alimenta, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Mirad los lirios del campo que no hilan ni tejen, y ni aun Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y cuanto más a nosotros, hombres de poca fe. Conteniendo, estemos contentos. Sea agradecido, seamos agradecidos con el Señor por lo que Él nos ha dado, por la bendición que viene de Él. Nos de mucho o de poco, estemos agradecidos, estemos contentos con esto. Mira, porque sigue diciendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira lo que está diciendo aquí. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. A veces nosotros caemos en la tentación de querer tener más. Y esto es algo que está sucediendo hoy por hoy. Lo que sucede en iglesias actuales, donde a ti te dicen que si quieres que Dios te bendiga, te dé el 100%, que tú tienes que sembrar y te piden a ti ofrendas exorbitantes para que Dios te bendiga. Y aquellas personas que quieren enriquecerse caen en mucha tentación y lazo.
La tentación, quiero enriquecerme. Entonces, como quiero que Dios me dé 10 millones de dólares, voy a sembrar 10,000 dólares. Voy a dar 10,000 dólares para que Dios me dé 10 millones. La tentación es esa. Ahí viene la tentación. Entonces, cuando viene la tentación, yo doy porque quiero recibir. No doy porque quiero dar. No doy porque tengo un corazón dadivoso. No doy porque amo la obra del Señor. Estoy dando porque quiero que Dios me devuelva el 100 por 1. Y entonces caigo en la tentación y quedo atado en la tentación. En el lazo, caí y quedé atado. Caí en el lazo. Y entonces caigo, dice la Biblia, y en muchas codicias necias. Codicias necias no solamente está de parte del que siembra, no está solamente en el corazón del que hace pacto, no solamente está en el corazón del que hace promesas, porque yo siembro, yo hago pacto y yo hago promesa, estoy cayendo en tentación y lazo y en codicias necias, porque es una tontería. Son tonterías cuando tú pones tu mirada en el mundo, en las cosas de este mundo. Y entonces tu codicia es necia porque sembraste, pactaste y prometiste y no recibiste nada a cambio. Porque tu corazón estaba solamente puesto en las cosas de este mundo. Ahora, también viene en aquellas personas que se quieren enriquecer y que hacen negocio de la fe, ya lo hablamos. Por eso dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Empezaron bien, personas que empezaron bien, que un día escucharon el mensaje de la palabra de Dios, le entregaron su vida al Señor y gustaron del buen don, vieron la gloria de Dios, pero en el camino, por su codicia, por su amor al dinero, entonces se desviaron y se apartaron. Dice, conchándolos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros debemos ser, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, debemos poner nuestra mirada en el reino de los cielos. El Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, dice claramente, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde el ladrón mina y hurta. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el ladrón no mina ni hurta, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿Has puesto tú la esperanza en las cosas de este mundo? Recuerda que nada trajiste y sin duda nada te llevarás. ¿O has puesto tu confianza y tu esperanza en el Señor de señores, Rey de reyes, Dios todopoderoso, que te tiene preparado un lugar en su casa? Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles una para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero la única forma en que nosotros podamos ir a habitar esas moradas celestiales que el Señor nos ha prometido, tener vida eterna y vivir eternamente con el Señor, es teniendo al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Yo no sé cómo está tu vida con el Señor. Quizás tu mirada en este momento ha estado puesta en las riquezas. Quizás tu mirada está puesta en las cosas de este mundo. Pero el Señor te está diciendo, dame, hijo mío, y tu corazón. Quita la mirada de las cosas de este mundo y ponlas en mí, dice el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si tú no le estás poniendo, no le has puesto tu mano, no has puesto tus ojos, ponlos.
Ese es el momento, ese es el día aceptable, esa es la hora de salvación. Es el momento en que tú le puedes entregar tu vida al Señor y decirle, Señor Jesús, yo quiero que cambies mi corazón, que me des tu bendición. Quiero entregarte mi vida para tener vida eterna. Y ten la certeza que el Señor, si tú le entregas tu vida al Señor, Él no te dejará ni te desamparará. Él estará contigo todos los días, la vida hasta el fin del mundo. No te promete que no vas a pasar momentos difíciles. Seguramente que sí. Pero Él estará allí para ayudar. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Si no lo has hecho, ese es el día aceptable, esa es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe, creyendo, recibiendo al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Solamente dile, Señor Jesús, en este momento, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, lava mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios está en tu corazón y que Dios ha cambiado tu vida. 3 recomendaciones me quedan por darte antes de irme. Es número 1, no dejes de hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus logros, tus dificultades. Y ten la certeza que Dios estará a tu lado, escuchándote y dando respuesta a tus necesidades. Número 2, no dejes de leer la Biblia. Si aún no estás leyendo la Biblia, yo te invito a que empieces a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo, Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, házmelo saber. Que yo con mucho gusto, si está en mis manos, buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será entonces, mis amados hermanos, hasta el día domingo a las 3:30 de la tarde aproximadamente, cuando volveremos para compartir el mensaje de la palabra del Señor en este tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.